Fundación Casa Amor presenta El Dios vivo y la vida plena. Serie de enseñanza teológica a cargo del profesor Adriano Padilla. Episodio 1. El Dios de la Biblia y el Dios de nuestros moldeamientos. Introducción. El deseo del corazón y el Dios imaginado. Nos hemos acostumbrado a buscar a Dios no como Él es, sino como necesitamos que sea. Es una inclinación humana tan antigua como la civilización misma. Frente a la incertidumbre de la vida, a la escasez, a la enfermedad o a la abrumadora soledad, el ser humano tiende a fabricarse refugios conceptuales. Construimos un Dios a la medida de nuestros miedos para que nos proteja o a la medida de nuestros deseos para que nos complazca. Agustín de Hipona, en las primeras páginas de sus Confesiones, escribió aquella frase célebre que ha resonado por más de 1600 años. Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero, ¿qué ocurre cuando el Dios en el que intentamos descansar no es más que una proyección de nuestra propia psique? ¿Qué pasa cuando le llamamos Dios a un ídolo moldeado en el taller de nuestras expectativas culturales? En América Latina conocemos muy bien esta tensión. Hemos crecido entre altares de fe genuina, pero también bajo la sombra de imágenes de un Dios distorsionado. Para unos, Dios es un talismán mágico al que se acude solo en la emergencia económica o familiar. Para otros, es un juez distante y castigador que observa desde el cielo esperando nuestro menor tropiezo. Y para muchos más en nuestro tiempo, Dios ha sido reducido a un simple socio comercial dentro de un pragmatismo utilitario. Pero ninguno de esos moldes es el Dios verdadero. Hoy te invito a hacer una pausa, a despojarte por unos minutos de los presupuestos y a preguntarte conmigo, ¿quién es el Dios que realmente se revela en la Escritura? Sección exegética. El Dios verdadero y la fábrica de ídolos. Para entender la diferencia entre nuestros imaginarios y la realidad divina, debemos viajar al desierto de Horeb en el libro de Éxodo. Moisés es un hombre acorralado por su pasado, cuidando ovejas ajenas cuando tropieza con una zarza que arde sin consumirse. Cuando recibe la misión imposible de volver a Egipto para libertar a un pueblo esclavo, Moisés formula la pregunta existencial definitiva en el Éxodo 3:13. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? En el mundo antiguo, conocer el nombre de una deidad significaba tener cierto control sobre ella. Pronunciar su nombre permitía invocarla, manipularla o encasillarla en un sistema de magia. Pero la respuesta que Dios le da a Moisés rompe todos los esquemas religiosos de la historia. En Éxodo 3:14, Dios responde, yo soy el que soy. En el texto hebreo original, la expresión Ejyek Asher Ejyek, una construcción del verbo hayak, que implica no solo un ser estático, sino una presencia activa y soberana. Yo seré el que seré, o yo soy el que existe por sí mismo. Con esta frase Dios le está diciendo a Moisés y a nosotros, no me puedes encasillar, no me puedes definir según tus parámetros religiosos. Yo no me adapto a tu molde, tú debes adaptarte a mi revelación. Yo soy el absoluto, el inmutable, el todopoderoso.
Siglos más tarde, el reformador Juan Calvino capturaría esta realidad en su intuición de la religión cristiana al afirmar con grandeza que la mente humana es una perpetua fábrica de ídolos. No solo fabricamos ídolos de madera o de metal, fabricamos ídolos mentales. Cada vez que intentamos definir a Dios desde nuestros deseos y no desde la Escritura, estamos violando el segundo mandamiento de Éxodo 24. No te harás ningún ídolo ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. El peligro no es solo rendirte ante un santo de yeso. El verdadero peligro pedagógico y espiritual es adorar una idea de Dios que nosotros mismos inventamos. Diálogo cultural y existencial. C.S. Lewis y la crisis del Dios a la medida. C.S. Lewis, en su obra El problema del dolor, explicaba cómo el ser humano moderno prefiere a Dios no como un Padre Celestial Santo, sino como un abuelo benevolente, cuyo único propósito sea hacer que todos se sientan cómodos al final del día. Queremos un Dios que perdone nuestras faltas, pero que no interfiera en nuestro estilo de vida. Queremos su amor, pero rechazamos su santidad. Sin embargo, un Dios hecho a la medida del consumidor no tiene poder para salvar a nadie. Pensemos en el contexto de nuestra Latinoamérica actual. Nos encontramos en sociedades marcadas por profundas desigualdades, crisis de paternidad y desilusión institucional. Si el Dios que predicamos es un simple talismán para la prosperidad, ¿qué ocurre cuando llega la enfermedad, el desastre o la quiebra? Ese Dios de utilería se rompe en 1000 pedazos. Si presentas al Dios de la Biblia como un tirano implacable que solo busca condenar, aplastarás el corazón herido de quienes ya sufren el abandono. Pero si presentas a un Dios tan permisivo que no le importa el pecado, le restarás todo el valor al sacrificio de Jesús en la cruz. Como filósofo y pensador de nuestro tiempo, Gabriel Marcel señalaba que la persona humana no es un problema por resolver, sino un misterio por habitar. De la misma manera, Dios no es un objeto que la razón humana pueda manipular. Dios es el sujeto supremo que nos busca a nosotros. El Dios de la Biblia es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Es el Ehyek Asher Ehyek, el Dios incorruptible que habita en la luz inaccesible, pero también es el Dios que oye el gemido del afligido, que camina entre nosotros y que se revela en la faz de Jesucristo. Aplicación y conclusión. Hacia el descanso verdadero. Amigo, amiga, colega, caminante que me escuchas, hoy la invitación del Evangelio no es a que te inventes una fe a tu medida. La invitación es a rendir la fantasía de tus ídolos mentales y contemplar al Dios real. El Dios de la Biblia no necesita de nuestros aplausos para ser Dios, pero en su gracia infinita ha decidido revelarse. No busca destruirte con su santidad, sino redimirte a través de su amor. Cuando dejas de luchar por mantener a flote a tu Dios cómodo y te rindes ante el yo soy, ocurre el milagro de la mediación pedagógica de la fe. La verdad deja de ser un dogma frío y se convierte en una persona. Ese corazón inquieto del que hablaba Agustín no encontrará paz en el dinero, ni en la aprobación académica, ni en las filosofías de moda, ni en una religión de meros ritos. Tu corazón solo descansará cuando reconozcas al Dios que se define a sí mismo en las páginas sagradas y que te dice hoy: yo soy el que soy. Déjame ser el Señor de tu vida. Te invito a que nos acompañes en este viaje de enseñanza.
En nuestro próximo episodio, indagaremos cómo este Dios trascendente descorre el velo y se da a conocer activamente a través de la historia, la creación y su palabra. Fundación Casamor, enseñanza para la vida plena en Cristo. Continúa el viaje en el episodio 2. Suscríbete y comparte esta enseñanza. Encuentre más enseñanzas en casamor.org.